Bueno, nada, Johncito, aquí estamos otra vez, iniciando un proyecto nuevo. Vamos a ver qué sale esta loquera que queremos inventar. El primer episodio de este podcast, que todavía no tiene nombre. Sí, Hemos sí. discutido ciertas ideas, pero seguramente ya para cuando la gente lo escuche en las plataformas que lo Hay vamos a algo lanzar. bueno por ahí ya. Sí, que se está cocinando. Pero lo que creo que sí es importante es que la gente sepa de qué va a ir esto, y para la gente que nos conoce y para los que no, que nos están escuchando, es importante que sepan que una de las cosas que a nosotros más nos mueve y que nos motiva a conversar es el tema del marketing y todas sus vertientes. Y bueno, yo creo que es importantísimo, o para nosotros va a ser importante esta plataforma porque nos va a brindar esa ventana para exponer nuestros puntos de vista. No son opiniones únicas, es lo que pensamos, es lo que a nosotros nos motiva a decir, reflexiones que hacemos todo el tiempo y bueno, ¿por qué no lanzarlas en este espacio? Entonces, yo creo que la mejor manera para iniciar este podcast, este primer episodio, ¿por qué no hablar del Super Bowl? La mejor plataforma que existe de exhibición publicitaria es el Super Bowl. Y este Super Bowl, además, tiene unas características que lo hace hiper relevante. Y vamos a tratar de desmenuzar las características tanto de marketing como las tendencias que vemos, como lo de que el Super Bowl sucede. Entendamos el Super Bowl no como un evento deportivo. Hay que entender el Super Bowl como un evento de entretenimiento en todo. Es decir, la música está presente en el evento del medio tiempo, la cultura popular está presente en la nacionalidad. Por ejemplo, el tema del himno nacional siempre es un artista muy destacado. Y también todo lo que sucede dentro de la publicidad alrededor del Super Bowl, que en uno de los pocos casos donde no es entendida como entretenimiento, no es entendido como publicidad como tal, sino entendido como entretenimiento. Es que yo creo que ese punto es clave, porque si hablar del Super Bowl como un evento de un partido de fútbol sería quedarnos extremadamente cortos. Yo creo que el Super Bowl trasciende y va mucho más allá de un simple partido de fútbol. Sin Creo que duda. como tú lo planteas, es un evento que ya le pertenece a la cultura pop americana y yo creo que los datos soportan eso. Estamos hablando que para el Super Bowl se estima que más de 118 millones de personas van a estar sintonizando el Super Bowl. Estamos hablando de un 67% Brutal. de los televisores van a estar sintonizando ese día. Y yo creo que uno de los principales factores por los cuales la gente ese día ve el fútbol, dice, verga, qué cantidad de gente. No toda esa gente le interesa el fútbol americano. Claramente. Precisamente como tú decías, ya es parte de la cultura. La gente ve el Super Bowl, creo yo, por dos factores. Uno, es parte de la cultura americana, más allá de un partido de fútbol. Pero dos, resalta un poquito ese fenómeno que ya siempre hemos discutido, que es el tema del FOMO, o que se conoce como el miedo a perderme algo. Y es que si yo no veo el Super Bowl, van a suceder tantas cosas que luego van a dominar la conversación social, que si yo no lo veo, siento que me perdí todo, no soy nadie en la vida. Es como nuestro Miss Venezuela, que si no vemos Miss Venezuela no tenemos. Pero eso te lo da las redes sociales, porque si no, esa conversación sucede en las redes sociales, y si no estás viendo esto, no perteneces a esa conversación. Sí, y yo creo que por eso, o sea, precisamente por esto, es que las marcas se vuelven locas. Es porque hay una audiencia, que está hiper enfocada ese día al mismo tiempo. Y obviamente esto detrás tiene un aspecto comercial brutal. Se estima que la cadena que va a transmitir el partido, que es NBC, va a facturar nada más y nada menos que $534 millones en publicidad durante el evento. Zámpate. Y $115 millones en la publicidad antes del evento. Para que tengamos una dimensión, la industria de la publicidad en Venezuela hace 10 años se estimaba que en su mejor momento estaba alrededor de los $450 millones o $500 millones. Es decir, Todo el año, todos los anunciantes, todos los medios, es más o menos similar. En el mejor momento de la industria de la publicidad venezolana, es más o menos similar a lo que es solamente las 3 horas de transmisión de la NBC este evento como tal, para que vean la dimensión de lo que esto significa en términos comunicacionales y publicitarios. Sí, yo creo que esos números realmente, básicamente lo que validan es la importancia de este fenómeno cultural y, como lo decía antes, la conversación. O sea, porque no es solamente los comerciales, no solamente las bandas que van a tocar, no es solamente el juego, es toda la conversación que gira alrededor del Super Bowl. Y una de las cosas que ya empezamos a notar, porque ya hay conversación del Super Bowl. Hace 10 días, ya una de las conversaciones sociales que más importante está destacando alrededor del Super Bowl es un tema interesante, que es el tema de la igualdad de géneros. Importante. Súper importante, porque en los últimos años todos sabemos que todos los movimientos que han surgido, movimientos súper importantes como el movimiento de Me Too, que han apoyado la igualdad de género, y ya este año en el Super Bowl vamos a ver cosas importantes. Uno es que por primera vez vamos a ver porristas masculinos. Eso nunca había sucedido. Pero la otra, ya adentrándonos de frente en el mundo del marketing, en comparación al año pasado, casi del 100% de todos los artistas y los influencers o las personas de los medios que se utilizaron para grabar los comerciales en el Super Bowl,
el 93% del año pasado eran hombres. Este año, lo que ya se sabe es que estamos hablando de un incremento casi del 35% de plantillas femeninas para utilizar estas figuras en los comerciales de televisión. Estamos hablando de los celebrities, estamos hablando de los talentos, estamos hablando del espectro humano que hay detrás de los mensajes comunicacionales. Exactamente. Y ya sabemos, por ejemplo, de algunos comerciales que empiezan a salir. Y hay como dos casos que plantean un aspecto importante de entender, que la publicidad tiene una relevancia significativa no solamente en el Super Bowl, sino cómo trasciende. Sí. El caso de Apple, Sí. 1984, que ese fue el comercial más icónico que hemos visto en el Super Bowl, nos da esa representación. Y Amazon este año ya empezó a introducir una idea particular de un punto de vista relevante. Yo creo que Apple marcó un hito en el mundo de la publicidad. Cualquier persona que está en el mundo de la publicidad sabe de este caso. Y yo creo que de ahí todo el mundo, todas las marcas, siempre quieren tratar de replicar ese efecto. Y una de las cosas que comienzan a hacer es apalancarse en qué está sucediendo en el mundo para yo tratar de utilizar esa tendencia, utilizarla, valga la redundancia, en mi comercial. Y ese es el caso de Amazon este año. Amazon lanzó su comercial, empezó a viralizarlo por las redes esta semana y a mí me llama mucho la atención este comercial porque primero, lo usual en los últimos años, grandes figuras del mundo de Hollywood dentro del comercial. Me llama la atención eso porque en Latinoamérica y en Venezuela y en general el uso de los grandes talentos como que no está tan arraigado como sí lo vemos en Estados Unidos y sobre todo en los comerciales de Super Bowl siempre hay una cantidad de celebrities impresionantes detrás de los comerciales. Sí, es que yo creo que sobre todo artistas del mundo de Hollywood, pues, del mundo del cine, en esta cultura americana, más allá de ser artistas, son reconocidos como íconos de la cultura y los utilizan en estos comerciales como para tratar de generar esa conexión. Claro, hacer fácil la conexión. Sí. Ok, si este es mi icono cultural, está acá, tiene que ver conmigo. Y es súper interesante el punto de vista de Amazon en su comercial este año, porque si lo ves desde una perspectiva muy superficial, pudieras decir que es un comercial basado en el humor, puede que te dé risa o no, porque básicamente el planteamiento de ellos este año es utilizar Alexa, que es uno de sus grandes pilares de comunicación, es donde Amazon está apostando muchísimo en términos de inversión en su infraestructura, los asistentes de voz. Pero lo que ellos plantean es un mal uso de esta tecnología en dispositivos en los cuales no debería existir la tecnología. Por ejemplo, ellos aplican Alexa a un cepillo de diente, aplican Alexa a un collar de perros y ahí llevan en el comercial los casos extremos de un mal uso de la tecnología en estos casos. Y en teoría, si yo veo como un perro se le puede quemar el cuello por darle una orden equivocada al asistente de voz, básicamente lo que Amazon en verdad está diciendo es levantando la bandera, y un gran alerta al mundo en cómo puede ser la tecnología mal usada y puesta en usos incorrectos, en manos incorrectas, cómo puede tener efectos muy dramáticos en la sociedad. Con una ironía muy fuerte porque uno de los principales propulsores de la inteligencia artificial es Amazon, sí. Tanto en el reconocimiento de imágenes como el reconocimiento de voz, como el reconocimiento de texto. Es uno de sus pilares más importantes en su visión de futuro, la inteligencia artificial. Pero hay un filón ahí durísimo, porque pudiéramos leer que Amazon le está tirando un mensaje muy claro, por ejemplo, a Facebook, con lo que acaba de pasar este año, con cómo el mal uso de una tecnología en manos incorrectas y en personas incorrectas puede realmente dañar todo. Entonces, no se trata solamente de un mensaje en un momento de gran audiencia, se trata de transgredir, se trata de atravesar, de generar una conciencia, es decir, es mucho más pretencioso porque, imagínate, tienes un gran porcentaje de la población americana la tienes concentrada en un evento de 3 horas, no hay parangón de esto, o sea, es muy, muy complejo que algo exista como esto. Otra de las cosas que estamos viendo en estos días es la transformación de lo que ha sucedido en la publicidad. Desde ese comercial netamente audiovisual de televisión de 1984 de Apple hasta hace 4 o 5 años, no había como mayores transformaciones, sino en la creatividad utilizada. Pero con la llegada de las redes sociales empezamos a ver un cambio importante de esto. Sí. ¿Qué es lo que más destacamos de esto? En años pasados, en los últimos 3 o 4 años, siempre veíamos, antes de la emisión, que el comercial ya estaba disponible al aire. Es decir, ya veíamos siempre presente que los comerciales que se iban a ver en el Super Bowl ya estaban en YouTube 2 o 3 días antes y ya por sí empezaban a generar audiencias y ya por sí empezaban a generar cierta viralidad. Lo que estamos viendo este año es un poco diferente. Lo que estamos viendo este año es que no necesariamente está puesto el comercial en las redes sociales, pero está puesta como una especie de intriga, una especie de teaser del comercial que vas a ver en el Super Bowl. Sí. Es decir, no te develo toda la estrategia, sino te dan un planteamiento de conectarte con lo que posiblemente va a suceder para que tengas aún más deseo de ver lo que va a suceder en el Super Bowl. Inclusive
marcas lo han llevado al extremo. O sea, no solamente es un teaser o una extracción del comercial que vas a ver en el Super Bowl, sino es una pieza aparte. Es decir, que requiere un pensamiento aparte, que requiere una inversión aparte en medio. Un punto de conexión diferente. Totalmente diferente para realmente comenzarte a generar esa ansiedad para que veas el comercial en el Super Bowl. Y apalancándonos de hecho en este tema de los teasers, uno de los grandes teasers que le dio la vuelta, que ha dado la vuelta muchísimo en estos días en las redes sociales es el teaser de Pepsi. Pepsi apalancado nuevamente en grandes artistas. El teaser de Pepsi que empezó a rodar es con Cardi B, la cantante Cardi B, y solamente en ese teaser que duraba unos 7 segundos, que empezó a rodar muchísimo, sobre todo por Twitter, estaba Cardi B haciendo así con los dedos y donde anunciaban la fecha de la nueva campaña. Y hace 2 días develaron la campaña. Y yo creo que este es otro punto, John, para debatir un poquito. A mí me llamó mucho la atención 2 cosas de este comercial. Uno, el tema de los teasers que estamos conversando y cómo realmente pienso, una pieza aparte del comercial para generar ese deseo. Pero la otra es que cuando tú ves el comercial de Pepsi inicia con su rival a muerte, que es Coca-Cola. Que hay que contemplar que el evento es en Atlanta. Exactamente. Y el protagonista del comercial de Pepsi es Coca-Cola. Basado en el siguiente insight que me parece brutal discutir esta vaina, porque lo que está sucediendo ahí es una situación típica de cuando llegas a un restaurante y hay una persona que le dice al mesonero, quiero me provoca demasiado una Coca-Cola. Y en ese momento el mesonero lo que le dice es, mira, no tenemos Coca-Cola, ¿es Pepsi ok? Y en ese momento explota todo el comercial. Se convirtió en un insight, esa expresión. Esa conversación es un insight, pero ese insight que además parte del consumo de mi bebida rival. Me pareció brillante y de hecho es mucho de lo que se está conversando. Es cómo el comercial de Pepsi inicia con el protagonista siendo su principal competidor. Tal vez Pepsi y Coca-Cola son uno de los espacios más agresivos que vamos a ver en el Super Bowl. Sí. Pareciera ser que Coca-Cola no va a tener presencia específicamente en el evento en términos comunicacionales, pero es que está sucediendo en Atlanta, que es la ciudad de Coca-Cola, y ya hay una cantidad de vallas de Pepsi tratándose de tomar la ciudad, invitando a ser más refrescante y más la campaña que nos acabas de comentar. La guerra de las gaseosas va a ser como fuerte domingo. Sin duda. Y la presencia de Pepsi en Atlanta está siendo como una de las cosas más relevantes en todas las plataformas comunicacionales. Hay como otro de los espacios también que queremos destacar, es que no se trata de participar en el Super Bowl como tal, sino de cómo participas. Y eso tiene que ver con la creatividad. La creatividad tiene la capacidad de hacer que los spots publicitarios trasciendan y se vuelvan espacios virales de conversación. Hay un dato que es súper relevante del año pasado. De las 129 marcas que participaron el año pasado, 5 de ellas se llevaron el 54% de toda la conversación. Es decir, la creatividad tiene la responsabilidad de hacer o no que trascienda de la pantalla. Y otras 120 y pico marcas pasaron por debajo. O sea, 120 y pico marcas tuvieron el 46% de las menciones digitales sociales y solamente 5 tuvieron el 54%, lo cual habla de la relevancia, de la capacidad de impacto que puede tener más allá de la pantalla. Y desmonta la típica frase y dice, bueno, claro, esa marca todo el mundo la conoce porque tienen la plata y están en el Super Bowl. No. O sea, está demostrado. Muchas marcas invierten constantemente en el Super Bowl y pasan por debajo. Pasan por debajo en 2 cosas. 1, el comercial, el mensaje no llega. Y 2, que creo que ha sido el foco de la mayoría de los publicistas en los últimos años, es que no dominan la conversación. Pero creo que la intención de esa pieza que yo hago en el Super Bowl es que luego se replique el mensaje, que la gente converse alrededor de esto. Tú acabas de decir, hay marcas que no participan, hay marcas que participan y pasan por debajo, y hay marcas que no participan y pasan por encima. Sí. Caso es el caso Skittles, que ya para ir dándole más forma a la conversación, ir cerrando, es un caso que a mí particularmente me emocionó cuando supe del caso, porque además reconozco que el año pasado no lo conocía. El año pasado, Skittles ya tenía a la gente acostumbrada a ser muy irreverente en sus comerciales del Super Bowl. Y el año pasado una de las cosas que ellos decidieron es no participar más, pero no participar de manera directa. Ellos deciden no participar en los espacios publicitarios, pero ellos entienden que el espectro de la conversación va mucho más allá de los 30 segundos del comercial. Ellos el año pasado anunciaron no ir al Super Bowl y lo primero que hicieron fue, bueno, chévere, lo que vamos a hacer es igual producir un comercial para Super Bowl. Vamos a hacer la producción al nivel que se requiere para un comercial de Super Bowl. Casas productoras, creativos, todo. Pero luego dicen, este comercial, la antítesis del Super Bowl, este subcomercial, en vez de que lo vean cientos de millones de personas, queremos que lo vea una sola persona. O sea, el anti-marketing casi. Totalmente el anti-marketing. Bueno, es muy marketing, pero es
antimasivo. Sí, y la antifórmula de lo que funciona. El anti-Super Bowl. Entonces, ¿qué hicieron estos panas? Bueno, agarraron sus plataformas sociales y convocaron a esta concurso para ver quién iba a ser el seleccionado de ver el único comercial del Super Bowl. Seleccionaron a la persona y comenzaron a rodar por internet varios teasers donde te tiraban ideas de que podía ser el comercial. Sabías dos cosas. Uno, que David Schwimmer, que es el actor Ross de Friends, iba a ser el protagonista y que además iba a ser un tema incoherente, abstracto, robótico, generando ansiedad en las personas. El día del Super Bowl, durante la primera transmisión de Negros de Comerciales, ellos lo que hicieron fue empezar un Facebook Live en Facebook. Documentaron el momento en que van a buscar a esta persona a su casa. Lo llevaron a un almacén, lo encerraron en un cuarto y la cámara lo único que reflejaba era la persona viendo el comercial, pero nunca enfocaba la televisión. Exacto, nunca se vio el comercial. Nunca se vio el comercial. Resultado de esto, es más interesante las cosas que yo no puedo ver que las que sí puedo ver. Es decir, hay un entendimiento muy profundo de la conversación. ¿Y qué sucedió? Un año después, hoy en día ese Stone publicitario generó 1.5 billones de impresiones, todo conversando alrededor de la marca. Y hasta la fecha no se sabe cuál es el comercial realmente que vio esta persona. De hecho, hay blogs de teorías conspirativas de qué realmente sucedió detrás de todo esto. Qué complejo el nivel de pensamiento de una idea para enfrentar la situación del Super Bowl. O sea, el Super Bowl no simplemente es vamos a pensar un comercial para hablar de algo, sino vamos a aprovechar un momento muy concreto de la sociedad. ¿Y qué nivel de complejidad tiene este caso que nos acabas de contar? Y si lo ves desde la perspectiva realmente honesta de la publicidad, es como yo no solamente estoy tratando, obviamente, de vender, porque ese es el objetivo final, pero realmente cómo le aporto valor y entretenimiento a las personas que ese día decidieron prestarnos su atención. Claro, y también tiene que ver con un entendimiento muy profundo del PAT de cómo entiendes a tu target, porque dices, o sea, generas la intención de que nadie va a ver ese comercial o una sola persona va a ver ese comercial, pero la verdad es que sabes que en las plataformas sociales la conversación, es decir, la presencia de marca y el posicionamiento de marca, va a hacer que millones de personas estén hablando de la marca. Sí, es un entendimiento muy profundo de realmente cómo funcionan los nuevos medios y las nuevas plataformas y sobre todo cómo la gente los utiliza. Sí, ahí hay complejidades, no lo vamos a hablar en este podcast, pero hay complejidades que están sucediendo esta semana con el tema, por ejemplo, de Burger King y los talentos que están haciendo una acción, no vamos a hablar de ello, pero específicamente están haciendo menciones y comentarios sobre tweets hechos hace muchos años. Y lo que refiere a esto es cómo están entendiendo las reacciones que se generan en las plataformas sociales. No simplemente entendiendo penetración o uso, frecuencia o plataforma, sino entendiendo uso y vinculación de la natividad de las propias plataformas. Creo que nos queda mucho que ver en esto y analizarlo más que simplemente presenciarlo. Ahora, si analizamos todo o le damos un poquito más de forma a todo lo que hemos conversado, tú dirías, bueno, sí, es un evento multicultural, es un evento inmenso, hay grandes inversiones, grandes marcas. Mucha gente inclusive critica el costo de un anuncio que puede llegar a rondar los $5 millones. Y tú dices, ok, pero ¿en qué se traduce esto? Porque al final esto es un negocio. Claramente. O sea, ¿por qué las marcas invierten esta cantidad de dinero en un evento tan importante? Más allá del entender que sí, están las personas, pero en números, ¿en qué se traduce? Hay como dos cosas súper interesantes que pensar. Uno es que al tener la posibilidad de tener un alcance de 118 millones de personas, esa variable que se llama CPM, es el costo por milio, es decir, cuánto me cuesta alcanzar 1,000 personas, es bastante oportuno para la inversión que significa esos $5 millones en el spot de 30 segundos. Pero es que además, antes del evento y después del evento, se genera una especie de comunidad o de acuerdo común en la sociedad sobre el consumo de varias cosas. Por ejemplo, estamos hablando de que hay consumo de cerveza brutal, estamos hablando de números, por ejemplo, de $979 millones en consumo de refrescos, $348 millones en consumo de agua, $278 millones en consumo de papas fritas, 224 millones en consumo de nachos. Eso es solamente durante el evento. Durante el evento, lo cual significa que hay como una especie de cultura común, como en cada país de nosotros, o en Venezuela te puedes comer el 24 de diciembre una yaca, o en el Día de Acción de Gracias te comes un pavo. Hay como una cultura común de que el día del Super Bowl hay una reunión en hogar, porque se ve mucho en hogares, aunque hay un 7% de personas que lo ven pops, pero
que hay una reunión en el hogar y en esa reunión seguro vas a ver nachos, refrescos, cervezas, alitas de pollo, que el consumo es brutal las alitas de pollo el día del Super Bowl. Y entonces hay una gran venta que sucede allí. Pero la presencia publicitaria no solamente sucede por la venta que sucede allí ese día, sucede porque es una muy buena manera de tener un acceso muy masivo a un costo por mil muy bajo y además arropar una conversación en social que sucede en ese momento, por lo que habíamos hablado de que todo el mundo quiere ser parte de algo que está sucediendo y tiene miedo de no perdérselo. Entonces es una gran oportunidad de negocios para todos los anunciantes, sin duda. Bueno, yo creo que sin duda entonces este espacio nos sirve para reflexionar. Creo que fluyó. Yo creo que fluyó y la intención de este podcast era un poquito darle ese inicio a estas conversaciones y hacerlo de una manera constante. Siempre vamos a estar hablando de este tipo de vainas que nos obsesionan a nosotros, de realmente cómo en el mundo publicitario no solamente se trata de publicidad, de hacer, sino realmente cómo yo aporto valor a un ecosistema para que no solamente la gente compre mi producto, sino realmente crea en lo que hay detrás. Hay, Juan, que comprometernos a que después de ver el Super Bowl y lo que sucedió, volvamos a esta mesa y hagamos un análisis de lo que pasó, no de lo que va a pasar. Y poder cerrar como un antes y un después y tratar de marcar una tendencia y marcar algo que nos permita aprender de todo el proceso tan complejo que es la publicidad y el control y todo el espacio social que sucede alrededor del Super Bowl. Bueno, seguro, entonces nos vamos a estar escuchando en los próximos días. Al principio no lo hicimos, pero bueno, para cerrar está chévere. Yo creo que mi nombre es Juan Carlos Martínez, @ Juan Sofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @John Snack, en Fala. Llévatelo.